Hola, hola, bienvenidos a Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Hoy vamos a hacer este lindo llavero con unos detalles preciosos en dorado, que seguro les va a encantar, así que empecemos. Materiales: una pieza de 5 por 6 centímetros de plywood, MDF, contrachapado o la madera de su preferencia de 3 milímetros de espesor. Para este proyecto pueden usar el material que deseen: pan de oro en láminas o escamas del color de su preferencia. Yo usaré dorado. Se consiguen en tiendas de manualidades, tiendas de artículos para resina o tiendas de productos para manicuristas. Un aro con cadena para llavero, una argolla de metal del mismo color del llavero, pegamento o adhesivo reposicionable en aerosol, cinta de carrocero o masking tape, pinzas, brochas de cerdas duras. Para este proyecto me inspiré en la mitología nórdica, así que decidí usar la runa vikinga de la abundancia y la riqueza. Este es el llavero que vamos a realizar. El borde lo haré grabado y el símbolo solo lo marcaré. Existe una tipografía que ya nos da muchos símbolos rúnicos. ¿Qué es esta? Cada letra que les muestro es la que deben presionar para obtener la runa que necesitan. Decidí dejarles esto como una guía, para que les sea fácil ubicar la letra correspondiente al símbolo que deseen. El último símbolo no se encuentra en la tipografía, ese se los diseñé yo. Para este proyecto usaré plywood, ya que me gusta mucho el acabado que tiene la superficie. Tanto el vector como la tipografía se los dejaré gratis en el link que está debajo del video. Mi láser es una Creality Falcon de 10 watts y los parámetros que uso para el plywood son: para el corte 1200 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para las guías son 1000 de velocidad, 50% de potencia y una pasada. Para el grabado, 6000 de velocidad, 35% de potencia y una pasada. Recuerden que estos parámetros van a variar dependiendo de la potencia de salida de su láser y el material que estén usando. En el canal hay 2 videos para que hagan su test de corte y grabado, para que usen los parámetros correctos. Les dejo los links en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es preparar la superficie. Para ello usaremos masking tape o cinta de carrocero. Mientras más ancho, mejor. Ya lo tenemos listo para llevarlo al láser. Aquí cometí un error en cuanto al grabado, ya que no tomé en cuenta que debía traspasar el papel. Igual para este tutorial lo dejaremos así. Lo primero que vamos a hacer es cubrir todas las áreas que queremos que queden intactas, en este caso el borde. Retiramos el masking del símbolo. Existen en el mercado 2 tipos de adhesivos reposicionables. Tenemos este que viene en esta presentación. Es el que recomiendo para recuperar el adhesivo en los tapetes de la Cameo. Vienen varios grosores. Este es el más ancho. Lo consiguen en tiendas de manualidades o donde vendan productos para scrap. Se aplica sobre la superficie y se deja secar unos minutos. También tenemos este que es en aerosol. No importa la marca, lo que deben verificar es que diga adhesivo reposicionable. Este es el que usaré para el símbolo, pero pueden utilizar el otro si lo desean. Ya he dejado secar un par de minutos. Retiramos el masking por completo sin tocar la runa. Este es el momento de embellecer. Podemos poner escarcha o purpurina si lo desean.
En este caso, usaré este material llamado pan de oro. Generalmente viene en láminas o en escamas. Lo consiguen en tiendas de manualidades, insumos para resina y hasta en insumos para manicuristas. Vienen en varios colores como oro, plata y cobre o oro rosado. Como ven, es un material extremadamente delgado y se rompe con facilidad. Cubrimos la superficie con tranquilidad, ya que solo se pegará donde está el adhesivo. Presionamos. Ahora, con un pincel de cerdas duras, retiramos el excedente, que como ven, sale con facilidad. Ya esto no se despega más. Aprovecho para decirles que los aprecio muchísimo a cada uno de ustedes que está aquí viendo este video. Y de manera especial, quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo constante, lo cual me motiva a continuar con este proyecto que compartimos juntos. Como no cubrí los bordes bien cuando eché el aerosol, se pegaron unos trocitos, pero no importa, ya que eso me dejará mostrarles el otro adhesivo. Aquí sí dejaremos secar como 5 minutos, hasta que quede pegajoso, de esta manera. Como ven, ahora está líquido, así que vamos a esperar unos minutos. Ya está listo, así que vamos a colocarle el pan de oro. Ya lo tenemos listo, ya solo queda armar y empacar. Les recuerdo que este canal existe gracias a cada persona que ve y comparte mis videos. Te invito a suscribirte para no perderte más tutoriales. Y si quieres dar un pasito más, también puedes hacerlo con una donación en PayPal. El enlace está en la descripción. Así termina nuestro proyecto de hoy. Gracias por acompañarme, un abrazo enorme y muchas bendiciones. Y ya que estamos inspirados creando, aquí te dejo otro tutorial.